Te saludo desde Oaxaca, México. Soy tu amiga Silvia y te recuerdo que estás en tu canal de las Hijas del Rey. Te invito a que te suscribas, actives la campanita, le des me gusta y lo compartas. Hoy hablaremos de Mateo Leví. Él era publicano o recaudador de impuestos, algo que le ganó el rechazo de muchos. Temporada 7, los apóstoles de Jesús. Hoy hablaremos de un hombre que estaba en el fondo del desprecio y descubrió que Dios no busca gente perfecta, sino corazones dispuestos a soltarlo todo. Estamos hablando de Mateo, el hombre que dejó de contar monedas para empezar a contar las maravillas de la eternidad. Todo empieza en un lugar conocido como el Banco de los Tributos Públicos. Lo leemos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Ahí estaba Mateo, un publicano que trabajaba para el Imperio Romano, sacándole el dinero a su propio pueblo. Para el pueblo, Mateo era un traidor, pero es ahí cuando en medio de su mala fama, Jesús pasó, lo miró de frente y le dijo: «Sígueme». La Biblia dice que se levantó y le siguió. Pero piensen en lo que le costó ese paso. Un recaudador de impuestos que abandonaba su puesto no tenía vuelta atrás. Mateo no dejó un empleo cualquiera, pero por una sola palabra del maestro decidió seguirlo. Esto nos enseña que a Dios no se le sigue a medias. Debemos dejar todo para seguirlo como lo hicieron todos sus discípulos. Poco después vemos a Mateo organizando una comida grande en su casa. Lo leemos en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Nos dice que llenó la mesa de publicanos y pecadores, sus antiguos compañeros. Mateo no se volvió un orgulloso, al contrario, usó su casa para compartirles las buenas nuevas. Él entendió que la fe no es para encerrarse en una burbuja de santidad, sino para abrirle un espacio a los que todos los demás desprecian. Cuando los fariseos criticaron esto, Jesús respondió: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lo leemos en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Mateo sabía que él era el primero en esa lista. Dios usó el talento natural de este hombre, Mateo. Mateo era alguien muy ordenado y fijado en los detalles de su trabajo. Dios no le pidió que dejara de ser de ese modo. Lo que hizo fue santificar esa habilidad. Ese orden fue el que Dios aprovechó para que escribiera el evangelio más estructurado de todos, regalándonos el Sermón del Monte. Lo leemos en Mateo capítulo 5 y 6. Dios no quiere que borres lo que sabes hacer, quiere que dejes de usar solo para ti y lo pongas a trabajar para algo que valga la pena. Mateo pasó de anotar deudas de dinero a registrar cómo Jesús pagó nuestra deuda con Dios. Incluso al final, cuando escribió su libro, en la lista de los discípulos, Mateo 10:3, él aparece como Mateo el publicano. Él no quiso que nadie olvidara de dónde lo sacó el Señor. Después de ver a Jesús resucitado y recibir la orden de ir por todo el mundo, Mateo 28, 19 y 20, la historia cuenta que terminó dando su vida por el Evangelio. Pasó de ser alguien que vivía para recibir a ser alguien que vivió para darse a los demás.
Al final de nuestros días, no nos van a preguntar cuánto dinero acumulamos, sino qué hicimos con los talentos que Dios puso en nuestras manos. Mateo no tiró su inteligencia ni su orden a la basura. Simplemente dejó de usarlos para beneficio propio y los puso al servicio de la verdad. No dejemos que la comodidad de este mundo nos robe la gloria de servir al Rey. ¿Estás dispuesta o dispuesto a que tu trabajo y tus habilidades dejen de ser tu refugio para convertirte en tu campo de batalla por el reino de Dios? Reflexionemos. La historia de Mateo nos enseña que no hay lugar tan oscuro ni oficio tan cuestionable que la mirada de Dios no pueda alcanzar. Mateo no fue llamado a la santidad del templo, sino en el bullicio del banco de los tributos públicos, un lugar donde el dinero pasaba más que la fe y donde era imposible darle la gloria a Dios. El llamado que rompe el estancamiento. Mateo estaba ocupado, pero no realizado. Tenía una posición, pero carecía de una misión. Jesús pasó por su oficina y no miró sus cuentas, miró su corazón. Cuando el maestro le dijo, sígueme, en Mateo 9:9, no le ofreció un mejor salario, le ofreció una razón de vida. La enseñanza es clara. Dios no te llama cuando ya eres perfecto o perfecta. Él te llama para sacarte de aquello que te impide serlo. Abandonar lo que no glorifica a Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Lo leemos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Él entendió que el oro recaudado era temporal, pero el seguimiento de Cristo era eterno. Hay trabajos y situaciones en la vida que, aunque nos parezcan malos, son como el banco de Mateo, lugares donde el alma se seca y donde Dios no tiene el primer lugar. Mateo entendió que mientras estuviera sentado en esa silla, su vida sería un saco roto. Lo leemos en Ageo 1:6. Su grandeza no estuvo en lo que acumuló, sino en lo que fue capaz de dejar atrás de inmediato para abrazar lo eterno y seguir a Jesús. La verdad y la verdadera realización de Mateo ocurrió cuando sus talentos encontraron su dueño. El hombre que sabía llevar registros para el Imperio Romano ahora usaría su pluma para registrar la genealogía del Rey de Reyes. Jesús no borró quién era Mateo, redimió a Mateo. Mateo pasó de cobrar deudas ajenas a anunciar a aquel que pagó todas nuestras deudas en la cruz. Finalmente vemos a un Mateo realizado que no oculta su pasado. Él mismo se llama Mateo el publicano, para que todos sepan que la gracia de Dios es real. Su vida se convirtió en un banquete. Lo leemos en Lucas capítulo 5, versículo 29, donde los perdidos encuentran esperanza. Su nueva razón de vida fue demostrar que lo que el mundo desecha, Jesús lo toma, lo limpia y lo pone en la primera fila de su reino. No importa dónde te encuentres hoy, ni qué silla estés ocupando. Si sientes que tu vida es solo una rutina que no glorifica al Padre, escucha la voz del Maestro que hoy te dice, sígueme, levántate de tu banco de tributos, deja lo que te pesa y encuentra en Cristo la realización que tu alma tanto ha buscado. Porque al final de la historia no se trata de cuánto oro recaudaste, sino
de tu obediencia a Dios. Que Dios te bendiga. Soy tu amiga Silvia. Hasta pronto.